It's robust. It's the technology supporting hundreds of thousands of IP endpoints globally. It's responsible. It's the innovation preventing several tons of e-waste from entering landfills. It's fast. It's the support with plenty of bandwidth to spare and the capabilities to go farther than ever before. It's secure. It's point-to-point topology, ensuring cybersecurity, reliability, and performance of each and every network. It's simple. It's modernization in the easiest form. It's cost-effective. It's more budget for ROI-driving IP endpoints and applications. But most of all, it's smart. Your IP upgrade should be too. Muy bien, pues pues nuevamente agradecerles aquí la oportunidad. Vamos a hablar sobre las consideraciones para el diseño de proyectos de sistemas de seguridad física utilizando las soluciones de transmisión extendida de NVT5 Edge. Y bueno, con esto arrancamos la presentación. Yo creo que este es un aspecto bien importante. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar no solamente un proyecto con NVT, sino con diferentes proyectos, ¿no? Debemos de tener muy claro qué es lo que necesitamos, cuáles son los requisitos del cliente, del usuario final, sobre todo, para poderlos plasmar de manera adecuada, poder recabar la información y con ello comenzar a hacer el desarrollo de proyectos. El día de hoy vamos a tener algunas láminas y por supuesto vamos a trabajar con algunos aplicativos. Ahorita también voy a hacer algunos escenarios, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo podemos proyectar estas soluciones con equipos de NVT. ¿Ok? Rapidísimo, recordar únicamente que nosotros somos una empresa que es el resultado de la unión de una empresa americana, NVT, con más de 30 años en el mercado, sobre todo en la parte de transmisión de video analógico, y FiberEdge, una empresa canadiense, innovadora sobre todo en la transmisión de Ethernet a distancias extendidas. Estas dos empresas se unen y forman lo que hoy se conoce como NVT FiberEdge. Por supuesto, recordar también que somos socios tecnológicos de muchas marcas, como los Babylon, los Pelco, los Vivotech, Axis, Bosch, Hanwha, Cisco inclusive, ¿verdad? Que trabajamos muy de la mano con todos ellos. Somos desarrolladores de tecnología, hemos sido reconocidos por la industria de comunicaciones unificadas y de seguridad física, precisamente por el desarrollo tecnológico de nuestros equipos, y esto nos ha permitido también ganar diversos proyectos en diversas verticales de negocio. Aquí estamos viendo algunos de ellos, por ejemplo, algunas universidades, estamos en algunos bancos, hoteles, hospitales, cadenas comerciales, en el sector bancario, seguridad, y en México tenemos una gran cantidad de clientes que se han visto beneficiados con la tecnología de NVT, sobre todo por el hecho de que venimos a dar solución a un problema real, que es la transmisión extendida de Ethernet y PoE. Ahorita vamos en las siguientes láminas a ver algunos escenarios donde se requiere precisamente esta transmisión extendida. Creo que es muy importante señalar cómo está dividida una red de datos. Recordaron ustedes que una red jerarquizada se compone por los switches core, por los switches de distribución y también por los switches de acceso o de borde, que son los que finalmente reciben la información de los puntos finales. Entonces, es muy importante saber qué vamos a conectar y también dónde están ubicados los equipos de NVT. Para ello, hay una serie de preguntas claves para el desarrollo de estos proyectos con NVT.
Aquí estamos viendo algunas de ellas, ¿verdad? Y sobre la marcha, ustedes se van a dar dando cuenta que estas preguntas son las mínimas indispensables para desarrollar proyectos, para tener la certeza de que estamos implementando un proyecto acorde a las necesidades del usuario final. Vean ustedes aquí algunas preguntas claves, por ejemplo, cantidad y tipo de equipos IP a instalar. Hoy por hoy, el IoT, el Internet de las Cosas, nos habla que podemos conectar prácticamente cualquier dispositivo final, llámese cámaras, teléfonos, sensores, luces LED, en fin, prácticamente cualquier dispositivo IP se puede conectar a la red de datos, ¿no? ¿Qué tipo de infraestructura tenemos? ¿Va a ser una infraestructura nueva o vamos a tener la posibilidad de reutilizar cableados? Este también es un tema importante. Existen clientes, existen proyectos que nacen desde cero y tal vez tenemos la oportunidad de concebir el proyecto desde su origen. Sin embargo, también hay clientes, ¿verdad?, que ya cuentan con una infraestructura y es posible reutilizarla. Mucha gente se hace el cuestionamiento, ¿qué tan factible es reutilizar cableados? Bueno, si en la medida, si en este momento ese cableado está funcionando, nos está dando un servicio adecuado, tanto en la transmisión de video, voz o otro tipo de información de IP, pues es un candidato ideal para poder ser reutilizado. Por supuesto, existen algunas partes, ¿verdad?, para poder hacer la revisión de este tipo de cables. Hay algunos documentos que nos ayudan precisamente para determinar si es factible o no este tipo de cables. Pero en la gran mayoría de las ocasiones nos hemos percatado que estas infraestructuras que ya llevan 10, 15 años y que están funcionando pueden ser reutilizadas. Por supuesto, el tipo de cable que se tiene instalado o que se pretende instalar. Para aplicaciones nuevas, sin lugar a duda, es el cable UTP el que normalmente empleamos, ¿verdad? Sin embargo, para estos clientes que ya tienen una infraestructura hecha o ya tienen un sistema desarrollado, pueden tener coaxial e incluso cable de 2 hilos, cable incluso de grado telefónico. Entonces, este tipo de cables, tanto coaxial como 2 hilos, también puede utilizarse para transmitir Ethernet y PoE a distancias extendidas. Por supuesto, el factor distancia. Eh, Cuando hablamos de transmisión extendida, estamos hablando de distancias por encima de los 90, 100 metros que nos marca la normativa 568 de la EIATIA, ¿verdad? Sin embargo, para aplicaciones de nuestro segmento, la parte de seguridad física, donde conectamos estos dispositivos IPs, es común, es normal, yo creo que hoy con más frecuencia, encontrarnos casos donde la cámara se encuentra a 200 metros en la caseta de vigilancia o tenemos una serie de sensores perimetrales que están a lo largo y ancho de una planta industrial o de una nave de maniobras, ¿verdad? Entonces, estos equipos seguramente sobrepasan ese factor distancia. Entonces, es ahí importante conocer la distancia de estos equipos. Por supuesto, si tenemos un mapa, ¿verdad?, con el sembrado y trayectorias de tubería y cable, bueno, pues esto nos va a ayudar muchísimo para el desarrollo de nuestros proyectos. Sin lugar a duda, esto es importante tenerlo muy en cuenta, porque ven ustedes aquí lo que dice esta lámina. Algunos estudios han demostrado que más del 90% de los problemas que se dan en cualquier sistema, en cualquiera, incluso la parte eléctrica, ¿no? Pero si estamos hablando de nuestro segmento, sistemas de videovigilancia, telefonía, datos, sistemas de alarma, de detección de incendio y demás, el 90% de los problemas se da porque no se tomó en cuenta, yo creo que la parte más importante de un sistema, que es el cableado. Esa parte de infraestructura, de pronto pensamos o damos por un hecho que cualquier tipo de cable va a funcionar y no es así. Lamentablemente no le damos esa importancia. Y me ha tocado ver algunos casos realmente muy dramáticos
donde hacen incluso empalmes de coaxial con UTP de manera directa, sin considerar el factor impedancia, ¿no? Sin considerar el tipo de balanceo de señales que se tienen en este tipo de cables o de la cantidad de ancho de banda disponible en estos equipos, ¿no? Entonces, no es tan fácil hacer un empalme, no es tan fácil hacer una adecuación y, por supuesto, el diseño de este tipo de proyectos es fundamental. 90% de los problemas se dan en el cable y está demostrado, es un hecho. Si la cámara está fallando, la llevas al cuarto de control y la conectas con un patch de 2-3 metros y se verifica que la cámara funciona, pues la cámara no es. Si se conecta el switch a esos 2-3 metros, el switch no es. Si conectamos un teléfono, un sensor de manera directa a los equipos activos y funcionan ambos, los equipos no son el problema es el cable. Y muchas veces omitimos algunos datos importantes cuando hacemos infraestructura. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque de ahí se desprenden algunas situaciones de retraso, sobre todo en las entregas de los proyectos. Entonces, tengamos mucho cuidado y, por supuesto, hay que hacer un checklist siempre de revisión. Y el cable es fundamental, ¿vale? Bien. eh, Hoy por hoy las redes de datos ya se conciben de manera diferente. Anteriormente las redes se diseñaban de adentro hacia afuera, es decir, desde el cuarto de control hacia cada uno de los IDFs, sin considerar los equipos que se van a conectar. Hoy por hoy hay algunos aspectos que son importantes en el desarrollo de proyectos. Las redes de datos han cambiado, el desarrollo de estas redes es diferente, la implementación de los sistemas es distinta porque ahora los equipos que estamos interconectando son otros. Hoy por hoy, el diseño es de afuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Que tenemos que considerar precisamente los equipos a instalar, sobre todo en nuestro segmento de seguridad, sobre todo en el segmento que nos atañe. ¿Qué vamos a instalar? ¿Cámaras? ¿Qué tipo de cámara? ¿Fija? ¿Bullet? ¿Minidomo? ¿Alguna PTZ? ¿Alguna con luz infrarroja? ¿O puede ser un teléfono? ¿O puede ser un sensor? ¿Por qué se concibe primero de afuera hacia adentro? Porque ahora estos elementos son los que nos van a dar el parámetro, el punto de partida, ¿verdad? Para el diseño de nuestra red. Debemos de conocer algunos requisitos, por ejemplo, la parte de potencia que requiere cada equipo, la parte de velocidad o de ancho de banda que requieren estos sistemas, y con ello podemos diseñar una red sustentable, que pueda ir creciendo, que pueda irse mejorando, que pueda tener un crecimiento futuro. Y esta va a estar impactada, por supuesto, con estos puntos finales de que estamos comentando, ¿verdad? Por supuesto, si tenemos una infraestructura existente, la podemos reutilizar y en este sentido, pues somos ambientalmente responsables. Seguramente ustedes han escuchado la iniciativa 2030 que habla de disminuir al máximo estas emisiones contaminantes, ¿verdad? Son iniciativas que se están haciendo de manera global y con equipo innovador, con equipo de avanzado, podemos lograr precisamente una reducción en la contaminación por desecho de cableados o desecho de tecnologías. Por supuesto, estos equipos, en el caso de NBT, pues son equipos certificados que han probado su eficiencia en diferentes verticales de negocio. Y esto es importante también para darles a ustedes la certeza de que haciendo infraestructura con estos equipos vamos a lograr tener una implementación de manera adecuada. Por supuesto, tener la segmentación de red y separados físicamente, pues nos permiten precisamente tener un control estricto de los sistemas que estamos instalando sin afectar la red de producción del cliente, que eso también es un tema bastante importante, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, pues vamos a hablar, a dar paso a un tema que es también bastante interesante, que es los tipos de POE, las clases de POE o de alimentación
que se manejan. Ahorita, por ejemplo, aquí cambio directamente esta pantalla porque no sé si ustedes, y esta sería pregunta para ustedes, y es importante que ustedes la consideren y la tomen en cuenta ahorita, porque vamos a desarrollar proyectos y esto lo vamos a preguntar más adelante. Entonces, vean esta tabla. Esta tabla a mí me gusta mucho porque define perfectamente los estándares de POE que hay actualmente, ¿ok? Por un lado, siempre hemos utilizado el POE clase 1, ¿verdad? Que es clase 2, clase 3 y clase 4, que son las que normalmente utilizamos y son las que normalmente escuchamos con mayor frecuencia, ¿verdad? Que van desde los 4 watts hasta los 30 watts para los equipos switch o los equipos activos. Y en el caso de los dispositivos van de los 3.84 hasta los 25.5 watts. Estos son los requisitos que mencionaba yo hace unos instantes. Esto es lo que ahora nosotros debemos de tomar en cuenta para el desarrollo de proyectos. Y esto se los comento y lo quiero dejar muy claro precisamente por lo siguiente. Cuando ustedes hacen un desarrollo de proyectos, seleccionan las cámaras y lo primero que ven ustedes, y es algo que yo me he dado cuenta, es, a ver, ¿qué cámara vamos a colocar? Ah, pues de la marca tal, no, de la marca A, B o C. Ok. Bueno, quiero una de 5 megapíxeles o de 4 megapíxeles y que sea una mini domo con luz infrarroja. Ya, eso es todo. Oye, ¿y qué switch le vamos a poner? Ponle el switch de la marca tal, modelo tal. Y con eso pensamos que estamos cubriendo las necesidades de los equipos. ¿Realmente será así? ¿Cuántas veces no ha pasado que conectamos el equipo y se van las cámaras? De repente en el día se prenden y en la noche cuando prenden los infrarrojos se apagan o tienen intermitencia o algunos sensores definitivamente no encienden o PTZs que de pronto se quedan en el inicio y no se mueven o no nos presentan imagen. ¿Por qué es esto? Bueno, en muchas ocasiones por el tipo de POE, por la clase de POE que están utilizando los equipos y que no visualizamos de un inicio para saber si somos capaces de suministrar la potencia adecuada. Hoy por hoy hay muchos equipos que ya están requiriendo una mayor cantidad de POE, por ejemplo, clase 5, clase 6, e incluso hay algunas que ya utilizan clase 8, ¿no? Demandan fuentes de alimentación de 90 watts porque el equipo consume más allá de 70 watts. Entonces, esto es muy importante considerarlo siempre en el desarrollo de proyectos. Es un talón de Aquiles, ¿eh? Porque, ¿qué pasa con una cámara clase 3 que consume 12.5 watts? Normalmente no hay ningún problema, incluyendo para nosotros en la parte de transmisión extendida, no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa si la cámara es una PTZ o de clase 8? Ahí es donde empezamos a tener problemas. Ahí es donde no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacer el diseño del proyecto. Y en unos instantes vamos a hablar un poquito de eso con mayor detalle. Bueno. Continuando con la lámina anterior, pues vean, aquí hay algunos ejemplos de los tipos de POE que se utilizan dependiendo el dispositivo. Este es un resumen así muy rápido, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues existen una gran cantidad de equipos. Por supuesto, miren, aquí hay un dato que yo quería compartir con ustedes y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero cuando vamos a hacer el desarrollo de proyecto, vemos estas fichas técnicas, están muy padres, ahí vemos el rendimiento de imagen, 2, 3 y 5 megapíxeles, el tipo de cámara, las tecnologías, los IRs, los luxes, el tamaño de imagen y demás. Y son hojas de especificación de 3, 5, 6 o hasta 10 páginas, ¿no? De estas hojas de especificación, a nosotros, como un NBT Firebridge, a nosotros que vamos a estar en la parte de infraestructura y que los vamos a apoyar en el desarrollo de proyectos, ¿qué dato es el que nos sirve? ¿Cuál es el dato que realmente necesitamos para ayudarlos en el desarrollo de proyectos? Es precisamente la parte eléctrica.
cuánto consume el dispositivo. Vean ustedes ahí, mira, ahí se muestra fuente de alimentación PoE compatible con IEEE 802.3 AF, clase 2. Y en la parte superior nos dice que la cámara consume 6 watts. Si ustedes recuerdan la tabla de PoE, ¿verdad? Aquí está, clase 2, vean ustedes, 6.42 el equipo IP, 7 watts como máximo de suministro el dispositivo activo. Entonces es un equipo PoE clase 2, ¿verdad? Y este es el dato que nosotros necesitamos para ayudarlos a desarrollar sus proyectos. Por supuesto, en el mercado existen una gran cantidad de cámaras, ya sea tipo bala, minidomo, fisheye, PTZ y PTZ con infrarrojos y demás. Es importante ver esta parte eléctrica. Es importante que nosotros veamos cuál es el consumo de estos dispositivos. Y algo bien interesante, aquí van ustedes, en esta parte voy a señalarlo aquí directamente con el puntero. Aquí hay un dato bien interesante. Nos dice consumo eléctrico, montaje en superficie, con IR y sin utilizar el IR. Aquí una pregunta para todos ustedes. ¿Cuál sería la potencia que ustedes estarían considerando para el desarrollo de proyectos? ¿Con o sin IR? Piénsenlo, analicen. ¿Cuál sería la mejor alternativa para hacer el diseño? Me parece ser que tendríamos que considerar con IR, porque no sabemos en un momento dado, a menos de que sea de manera muy explícita, ¿verdad? Que no lo vamos a utilizar, pero si no tenemos el dato, si no nos los dan, tenemos que considerar el consumo máximo para el desarrollo de nuestro proyecto. En la parte de PTZ, ven aquí un dato, esta cámara consume 51 watts, ¿verdad? Con 24 volts, 75 volts ampere con 24, ¿verdad? 51 watts, ¿verdad? Aquí con PoE++, 60 watts en la fuente de alimentación. Estas cámaras son de alto consumo. Y no hablemos de esta otra que tiene la parte de infrarrojos, ¿no? Esta se va hasta 90 watts, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la selección de las fuentes de alimentación. Incluso aquí los fabricantes dan algunos aspectos y estos son muy importantes precisamente para el desarrollo de estos proyectos, ¿no? En el caso de NBT, nosotros podemos alimentar estas cámaras a distancias extendidas. Nuestra tecnología permite superar esos 90-100 metros, llegando a 610, incluso hasta 1830 metros de distancia. O sea, llegamos a distancias sumamente largas. Por supuesto, tenemos que revisar con qué tipo de cableado logramos esas distancias extendidas. Aquí una pregunta pudiéramos hacernos es, perfecto, esto lo vamos a hacer con ciertas cámaras o dispositivos IPs con cierto tipo y clase de PoE. Por ejemplo, a 610 metros vamos a suministrar cerca de 30 watts de potencia, que es un PoE clase 4. A 1830 metros vamos a poder suministrar un PoE clase 2. Pero ¿qué pasa nuevamente con las cámaras que son de consumos por encima de 60 watts? Sin lugar a duda, tenemos que visualizar la alimentación local de este tipo de dispositivos, ¿ok? Entonces, muy importante que eso lo consideremos. Alimentación local, en muchas de las ocasiones no nos lo vamos a evitar. Y esto se da porque, bueno, depende también cómo hagamos nuestra infraestructura de cableado. Por ejemplo, aquí tenemos esta diapositiva, vean ustedes, es un ejemplo rápido de un hospital. Normalmente estamos acostumbrados a hacer esto, a meter IDFs por todos lados, ¿verdad? Obviamente aquí lo estamos viendo por fuera. Es un ejemplo, es un ejercicio de cómo se ven los IDFs por dentro del lugar o cómo estarían distribuidos, ¿no? Nuestra propuesta es: quiten todos estos IDFs, realmente no son necesarios. Si van a ser para conexión de puntos finales, no es necesario colocar toda esta cantidad de IDFs, ¿verdad? Podemos hacer un cableado más organizado,
llevando únicamente de extremo a extremo la información y no necesitamos llenar el edificio con 5, 6, 10, 15, 20 IDFs, que de pronto pues esto es precisamente lo que nos eleva los costos de implementación. En cada punto final se requiere tal vez un adaptador que se conecta directamente al switch a 200, 300 metros, y eso es todo lo que se requiere para dar solución a la gran mayoría de proyectos. Tenemos proyectos, como ya les mencionaba, en hospitales, oficinas de gobierno, cerezos, ceferezos, ¿verdad? En la parte de retail. Entonces, esta es una alternativa que nosotros podemos otorgarles a ustedes para la solución de sus diferentes subsistemas. Y como ustedes pueden ver, podemos conectar lo que ustedes quieran: anunciadores, cámaras, botones de pánico, por supuesto, dependiendo las áreas en las que estemos haciendo integración, puede ser incluso hasta monitores, podemos tener televisiones, podemos tener ahí teléfonos, algunos dispositivos sensores como los que estamos viendo precisamente aquí en la pantalla. Podemos conectar lo que ustedes quieran. Realmente no hay una limitante en cuanto al tipo de dispositivo. Nuevamente, sensores, televisión por IP, cámaras que se pueden transmitir 2, 3 o hasta 4 dispositivos por un solo cable, en diferentes áreas, en diferentes sitios. Este es un ejemplo de un hospital, por supuesto, ¿verdad? Aquí podemos conectar lo que ustedes quieran, ¿sí? Y, por ejemplo, en el área de estacionamientos de manera similar, ¿no? Podemos tener esos tótems. Hoy por hoy, fíjense, tenemos un proyecto con un cliente en la ciudad de Monterrey que está implementando este tipo de tecnología para parqueaderos, para estacionamientos, para las plumas y para lo que son las boleteras y las cajas de pago. Están utilizando la tecnología de NMT para precisamente dar atención a cada uno de los clientes. Este es un nicho poco explotado, pero que de pronto puede ser también muy factible para todos ustedes, ¿no? Sensores, cámaras, como ya hemos dicho, en diferentes áreas, en diferentes zonas de este complejo, en casinos. Igual pueden conectar access point. Diferente tipo de dispositivos pueden estar implementados en oficinas, ¿verdad? Teléfonos nuevamente, relojes IPs, por supuesto, la parte de cámaras y de controles de acceso, la parte de TV por IP. O sea, es una gran cantidad de opciones las que tenemos aquí para dar solución con este tipo de tecnología. Pero, pues, sin lugar a dudas, ¿qué necesitamos? Como ya les mencionaba, necesitamos conocer el lugar, ver cuáles son los requisitos del cliente y en un momento dado hacernos una serie de preguntas adicionales. Voy a interrumpir momentáneamente aquí la presentación para mostrarles precisamente un par de tablas que ya tenía yo aquí preparado para mostrarles a ustedes. Ahí están viendo seguramente un par de tablas, ¿verdad? La tabla del lado derecho, pues nos habla precisamente de un ejemplo de cámaras que están dispuestas para un proyecto. El número de cámara, la distancia, ¿verdad? La altura, ¿sí? Altura adicional que podemos tener, y un factor de seguridad. Y en la columna G estamos viendo ahí, por ejemplo, las distancias finales. Las distancias finales de cada uno de estos dispositivos. Por supuesto, como yo les decía, necesito saber qué tipo de cámara es. En base a eso determinamos el consumo y con ello podemos hacer desarrollo de proyectos. Es una tabla muy rápida, una tabla muy sencilla. Todos la podemos hacer en el momento que estamos haciendo precisamente el cálculo ahí en el plano, o la visita al lugar, ¿verdad? La visita en sitio. Podemos obtener todo este tipo de información, plasmarla en un Excel y con ello poder determinar si podemos darle atención a este equipo y cómo lo haríamos. ¿Qué les parece si vemos, si hacemos algunos ejercicios, tanto con el calculador de NBT como con la tabla esta que estamos aquí colocando, que es un ejercicio muy simple, ¿no? Vamos a ver, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Por aquí Gerson comenta considerar el IR. Claro, es lo que preguntaba yo hace rato, ingeniero, muchas gracias. Sí, definitivamente es considerar el máximo consumo, y en este caso con el IR.
Hasta aquí quiero preguntarles, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos expuesto antes de pasar a esta parte práctica de desarrollo de proyectos? Sí, nada más puso Gerson que considerar ir. Y el IR, sí, correcto, Ujú. correcto. Bien. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Todo No, bien? nada más, sí. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar con esta tabla y vamos a hacer 2, 3 ejercicios rápidamente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos la tabla de distancias. Esta es la columna que vamos a revisar en este momento como el máximo de cableado o la máxima distancia que vamos a tener nuestra cámara. Y vamos a hacer un ejercicio aquí muy simple. Por ejemplo, vamos a tomar esta cámara, que es la Fisheye, ¿verdad? 26 watts de potencia. Y dice aquí que está a 58 metros de distancia. Realmente una cámara de este estilo no debería de darnos mayor problema para lograr alimentarla a 58 metros, ¿no? Un switch PoE, ¿sí? Con un PoE clase 4 que nos da hasta 30 watts de salida, no tendría mayor problema para alimentar esta cámara. Entonces, esta la podríamos integrar en un switch existente o tal vez en uno de los switches de NBT. Que bueno, no sé, para los que conocen la tecnología de nosotros, déjenme nada más mostrarles rápidamente cuáles son estos switches de los que vamos a hablar el día de hoy y cómo vamos a hacer la solución. Un switch tradicional nos da esos 90-100 metros en Ethernet y PoE, y nosotros tenemos la capacidad de llegar hasta 1830 metros con cable, con diferentes tipos de cableados, ¿no? Nosotros manejamos cable UTP coaxial, incluso equipo para 2 hilos, ¿no? Entonces, para dar atención a estos proyectos, estos son los switches que nosotros estaríamos utilizando, ¿verdad? Que nos permiten precisamente esa transmisión extendida de Ethernet y de PoE. 2 hilos, llegamos a 365 metros. Flex llegamos hasta 610 y con Clear llegamos hasta 1830 metros de distancia. ¿Ok? Aquí tenemos esta posibilidad, dependiendo del tipo de cable, es la distancia, incluso la potencia de suministro. Aquí Ricardo nos pregunta, ¿quitar IDF representa un ahorro o sale igual con el equipo NBT? Fíjate que es una excelente pregunta, Ricardo, te agradezco la misma. Un IDF, que es precisamente uno de estos puntos que estamos aquí mostrando en este slide, aquí lo voy a poner. Un IDF, pues bien diseñado, bien estructurado, pues nos habla de tener por lo menos un rack o un gabinete, ¿verdad? Tener precisamente el switch, el convertidor de medios en algún momento, necesitaríamos corriente eléctrica regulada, ventilación y otra serie de elementos. ¿Cuánto nos cuesta aproximadamente un IDF con estas características mínimas? Con un gabinete empotrado en la pared o el techo, el switch y todo lo que conlleva la parte de conectividad. Pues yo calculo que no menos de $4,500, $5,000, ¿no? Un IDF se concibe con cierto tipo de características, sobre todo en la industria, sobre todo en la parte de hotelería, en la parte en el sector educativo, por ejemplo, universidades, en retail, como las plazas comerciales o una tienda tipo Walmart, tipo Fresco, tipo H-E-B, Chedraui, no sé, requieren cierta normativa para poder ser implementados. Entonces, tratando de contestar esta pregunta, Ricardo, sin lugar a dudas, $4,000 o $5,000 versus un transmisor como los que estamos viendo aquí de $200, es definitivamente mucho más económico. Y sobre todo, aquí hay un aspecto importante. Ya no necesitamos ir brinco, brinco y brinco continuo entre los IDFs. El IDF es un posible punto de falla. Si un IDF se cae, todo lo que está delante de él se pierde conectividad. Por supuesto, existen otro tipo de tecnologías como la fibra óptica, que es un elemento dieléctrico, es decir,
manda luz, y si en el otro extremo no tenemos corriente eléctrica, hay que cablear corriente eléctrica. Entonces, y por supuesto, esto es lo que encarece este tipo de soluciones. Lo mismo pasa con las antenas inalámbricas. O sea, en la última milla, esos 1600 metros que rodean el switch de acceso de borde, que le llamamos, pues se considera que lo más factible es, como dice el dicho, que el de regresar a los clásicos, lo cableado es lo más sencillo, lo cableado de alguna forma es lo mejor. Estaríamos mandando potencia y datos por un solo cable. Como dato adicional, cuando reutilizas cable, tenemos ahorros desde un 20-25% hasta casi un 55-60% de ahorro cuando reutilizas cable. Cuando eliminas IDFs, los ahorros pueden ir hasta casi un 25%. Pues sí hay ahorros. ¿Ok? Bueno, vamos a, dada no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos con esta tabla. Y ahora sí, ya que pusimos en contexto de lo que estamos hablando, veamos aquí. Hablábamos que un fisheye, potencia de 26 watts, realmente no implica mayor riesgo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con esta bullet de 12 watts que está a 183 metros de distancia? ¿Cómo se les ocurre alimentarla? ¿Cómo se les ocurre llevar esa cámara IP a 183 metros de distancia? Bueno, pues para eso tenemos una herramienta que hemos desarrollado para ayudarles a ustedes a verificar si logramos esa distancia extendida. Vean ustedes aquí, tenemos tres soluciones de manera inicial. Tenemos tres soluciones, que es Clear para coaxial, Flex para UTP y Polre, ¿sí?, para cable de 2 hilos. Tenemos otras soluciones, pero estas son básicamente extensores. Vamos a enfocarnos ahorita al tema de switches, al tema de equipo activo. Yo he seleccionado previamente los equipos Flex, ¿ok? Hablamos aquí de 24 cámaras, vamos a seleccionar un equipo de 24 puertos. ¿Qué tipo de cable vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar un cable UTP. ¿Les parece bien? Categoría 6, 6A en este caso. Y aquí nos pregunta algo muy interesante, 2 o 4 pares. La tecnología de NBT permite utilizar 2 pares o 4 hilos, o 4 pares y 8 hilos. Entonces vamos a utilizar en su totalidad el cable UTP, ¿sale? Bien, ahora, esta cámara consume 12 watts, ¿sí? Vamos a ver aquí. Vamos a seleccionar algunos de los adaptadores de transmisión extendida, ¿de acuerdo? Y por otro lado, ¿cuál es el voltaje que utiliza este equipo? Esta es un 802.3 AF, de acuerdo a la tabla de PoE que vimos hace unos instantes. El equipo demanda 12 watts. El equipo está requiriendo 12 watts para poder funcionar. Eso es 802.3 AF. Para los que no se acuerdan, lo voy a poner rápidamente. Aquí la tablita, ¿verdad? Vamos a regresar rápidamente. 12 watts, vean ustedes, estamos aquí, ¿sí?, en 802.3 AF, que es esta parte sombreada en verde claro, ¿sí? El equipo switch te puede dar cada puerto hasta 15.4 watts, y el equipo IP demanda máximo 13 watts. Entonces es 802.3 AF. Cuando el equipo demande más de hasta 25.5 es AT, y vamos creciendo, ¿vale? Bueno, regresamos a esta tabla. Pues aquí seleccionamos, y aquí podemos seleccionar algunos de nuestros extensores, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí rápidamente. Hay una pregunta, nada más rapidísimo. Aquí nos Sí. dice la máxima distancia, 183 metros, que es lo que está la cámara. Vean ustedes, a 183 metros nosotros vamos a poder suministrar hasta 44.6 watts. La cámara requiere 12. Entonces, no tenemos ningún problema para poder alimentar esa cámara a esa distancia. Adelante, Jacqueline. Ah, ok, aquí está la pregunta.
Jonathan nos pregunta, cuando mencionas cable de 2 hilos, ¿te refieres a que por esos 2 hilos podremos llevar alimentación y los datos? La respuesta es sí, Jonathan. La respuesta es sí, tenemos esa posibilidad. Fíjate que en el caso de nuestras tecnologías, yo les mencionaba hace unos instantes los equipos, ¿verdad? De UTP, de coaxial, y un equipo de 2 hilos que se llama Polred. El coaxial son 2 hilos, de alguna forma, es centro y malla. Y por ejemplo, el equipo que se llama Polred, que es el que voy a mostrarles en este momento, vamos a ver, este de aquí, puede transmitir potencia y datos por 2 hilos. ¿Vale? Es el que estamos aquí, déjenme, ahí está abriendo, denme un segundo, es este. Este es el equipo que puede transmitir por un par de hilos, por 2 hilos, ¿vale? Podemos tener esa capacidad. Entonces, sí, lo podemos hacer por 2 hilos PoE y datos. Ok, Tenemos 2 preguntas más. claro. Pregunta que si, bueno, en PoE, en tasa de Mbps, ¿cómo podemos saber si una cámara 4K corre bien? Y preguntan que es 2 pares o 2 hilos. Ok, bien. Miren, para esta parte sí es bien importante mencionar lo siguiente. En 2 hilos, vean ustedes, aquí están los equipos, en este caso el Polred, que es precisamente para 2 hilos. Aquí nos está hablando la tasa de transferencia, que es, o la velocidad máxima, que es de 10 megabits. Por ejemplo, una cámara de 4K, ¿verdad? Tenemos que revisar cuál es el ancho de banda que requiere. Casi estoy seguro que una cámara de 4K requiere alrededor de 28, 25, 28 megabits. Entonces, por 2 hilos no va a pasar. Esto más o menos lo recuerdo porque una cámara de Avigilon, de nuestros amigos de Avigilon, de esta de 29, 30 megapíxeles, está en un rango de 40 megabits. Entonces, una de 4K posiblemente estén unos 18, 20 megabits, ¿no? Entonces, no creo que pase. O sea, este equipo, 2 hilos son 10 megabits. Y sí, es bien importante revisar en la ficha técnica esa tasa de transferencia. ¿Cuál es ese ancho de banda requerido para saber si podemos o no podemos? También ese es un punto bien importante a revisar. Dependiendo los megapíxeles, es lo que necesitamos de ancho de banda para poder transmitir. No, no va a pasar por 2 hilos, eso casi estoy seguro. Y por otro lado, Gerson nos pregunta, ¿2 pares o 2 hilos? 2 hilos, y en el caso de Flex, pueden ser 2 pares, o el equivalente a 4 hilos, Gerson. ¿Vale? Espero haber contestado adecuadamente la pregunta para ambos, Ricardo y Gerson. Este equipo es 2 hilos o un par. Este de aquí, que es el Flex, es 4 hilos, 2 pares, 8 hilos o 4 pares. ¿Sale? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues continuamos acá. Veamos. Estamos viendo el ejemplo de esta cámara Bullet de 12 watts. Aquí introducimos información en este calculador. Este calculador es gratuito. Ustedes lo pueden descargar de la página de NBT. Es la versión 5 de nuestro calculador. Entonces, aquí regresamos. Aquí, bueno, colocamos el idioma, ¿verdad? Las unidades de medida, el tipo de equipo, el modelo de switch, el tipo de cable. Por supuesto, aquí, por ejemplo, tendremos cable Cat6, 4 pares, ¿verdad? El adaptador que va en el extremo, ¿sí? Y, por supuesto, cuál es el voltaje que requiere el equipo. La distancia que estamos introduciendo son 183 metros. Por tanto, nosotros podemos entregar 44.6 watts. Esto quiere decir que podemos alimentarlo sin mayor problema.
O sea, este es, digamos, palomita aquí, sí podemos lograr transmitir la distancia y la potencia a esos 183 metros, ¿no? Vamos a ver otro caso. ¿Qué les parece este otro minidomo? 13 watts, ¿sí? Vamos a ver si logramos esa distancia. Aquí nos habla de 13 watts. Prácticamente son los mismos datos, ¿sí? También es un 802.3 AF, pero ahora aquí la distancia cambia. Vamos a 349 metros. Aquí tenemos 40 watts de disponibilidad. El equipo nos requiere 13, entonces quiere decir que estamos cubiertos para este equipo. Ahora hay un dato, aquí hay algunos datos interesantes. Vean ustedes estos consumos de estas PTZ, una PTZ normal y una PTZ con IR. Aquí nos dice 51 watts y 90 watts, 472 metros, 207 metros. ¿Ustedes creen que podemos alimentar estos equipos a esa distancia? Uno consume 51 y el otro consume 90 watts. Bueno, déjenme comentarles algo rápidamente. También, como las cámaras, como los teléfonos, como los diferentes sensores, nosotros contamos con nuestras propias hojas de datos. Dentro de nuestras hojas de datos, aquí nos hablan, por ejemplo, de la potencia máxima de salida. Este que es el Flex, que es el equipo de UTP, ¿sí? Estamos saliendo con hasta 50 watts como máximo. Tenemos otro equipo que es el de coaxial, también salimos con máximo 51.9 watts de potencia. Pero estamos hablando de distancias de más de 200 metros. Realmente aquí la potencia con la que llegamos es muy inferior. ¿Por qué? Porque hay una caída en el trayecto del cable. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? O sea, nosotros no podemos suministrar más allá de 50 watts, pero por la distancia, ¿sí? Esos 50 watts van decayendo. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, la respuesta es utilizar una fuente de alimentación local. Si tenemos corriente eléctrica a 472 metros o a 207, vamos a ser muy afortunados porque de ahí la vamos a poder alimentar la cámara. Pero ¿qué pasa si no tenemos corriente eléctrica? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que cablear la corriente eléctrica, ¿verdad? Hasta esa distancia, hasta la ubicación de la cámara. No tenemos otra opción. Tenemos que cablear de manera directa corriente eléctrica hasta la cámara. Entonces, esto también son aspectos muy importantes que ustedes deben de conocer. Mis equipos como máximo, nuestros equipos NBT nos dan no más allá de 50. Esta cámara consume 51. Inclusive, aunque consumiera 50, ya no sería posible. ¿Por qué? Porque ligeras variaciones podrían afectar el puerto de nuestro switch. Cámara de 90 watts, no la podemos alimentar. ¿Qué sí podemos hacer? Transmitir el video. ¿Qué no puedo hacer? Alimentarlo. ¿Qué otra pregunta? Entonces, en este caso, la extensión aplicaría solo para los datos. Es correcto, ingeniero. Es correcto. Únicamente podríamos suministrar el tema del video IP, ¿sí? Del Ethernet. No podríamos hacer algo adicional. Y es precisamente lo que estaríamos viendo precisamente en este slide. Este punto final tendría que alimentarse de manera local. Este punto final, ¿vale? Entonces, desafortunadamente tenemos una acotación en potencia. Nuestros equipos, dependiendo del adaptador, uno nos da hasta 30 y otro hasta 50. Si la cámara es de 90, tendremos que alimentar local. Y para ello, sí utilizaríamos nuestro extensor únicamente para el video IP, para la transmisión de datos, más no para la alimentación.
¿Qué haríamos entonces? Pues bueno, tendríamos que apoyarnos con alguien que nos ayude con estos temas para poder suministrar esa potencia, ¿verdad? A esos 400 metros, esos 200 metros de distancia. Quiero mostrarles algo, déjenme ver. Uy, aquí, no sé, se fue aquí. Es que quiero mostrarles aquí algo que es precisamente una herramienta, perdón, es una herramienta que tengo aquí para ustedes en la parte de eléctrica. Esto se los quería yo mostrar. No es parte de lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero hay herramientas que a ustedes les podrían servir para estos casos. Por ejemplo, determinar qué tipo de cable eléctrico necesitaríamos para alimentar estas cámaras a esa distancia. Son guías, son algunas apps, ¿verdad? Que están disponibles sin costo. Y esto les podría dar a ustedes una idea para hacer precisamente estos cálculos eléctricos. Sin embargo, si esto no quita que nos asesoremos con alguien que sí sepa, con alguien que sepa de la parte eléctrica. Sí es bien importante que tengamos en cuenta que alimentar estas cámaras de 90, 51 watts a distancias extendidas, sí requerimos ayuda de personal eléctrico, de ingenieros eléctricos, ¿verdad? Hay algunas aplicaciones, pero sin lugar a dudas tenemos que ayudarnos con ellos. Sí, es muy importante que no perdamos de vista este aspecto, ¿de acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta. Estas cámaras, entonces, no podríamos alimentarlas, pero sí podríamos transmitirlas. Esta cámara, por ejemplo, 572, vamos a hacer otro ejercicio, vean ustedes esta cámara, 12 watts, 572 metros. Aquí ponemos 572. Vean ustedes, sin ningún problema, logramos transmitir potencia a esta cámara, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, hay muchas herramientas. Una de ellas para nosotros es precisamente este calculador. Nos permite, como yo les decía, seleccionar diferente tipo de tecnologías. Flex es para UTP. Clear es precisamente para cable coaxial. ¿Qué les parece si hacemos rápidamente un ejercicio con el switch de 24 puertos? Por supuesto, sería un cable coaxial. En este caso, hablaríamos de un RG6. Vamos a ver, vamos a probar con un RG6 y, por supuesto, con un adaptador. ¿Sí? Y vamos a irnos con esta misma cámara a 572 metros de distancia. Vamos a ver aquí, 572. Vean ustedes, con cable RG6, cable coaxial, aquí ya no estaríamos logrando, ¿verdad? La potencia que necesitamos, que son 12 watts. Aquí tal vez si cambiamos el cable, vamos a poner un RG11 que es más grueso, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí con un RG11 sí podríamos alimentar esa cámara. ¿Ok? Entonces, en el caso del cable coaxial, nos influye mucho, por supuesto, el RG que estemos hablando. Si es un RG59, un RG6 o un RG11. En este caso, con un RG11 podemos lograr incluso hasta mayores distancias. Vamos a ver aquí si hablamos de 700 metros. Vean ustedes, a 700 metros esta cámara la podemos alimentar. Vamos a ser un poco más audaces. 850. Podemos llegar a esa distancia. Vamos a ver, ¿qué les parece? 1000 metros. A 1000 metros podemos alimentar esa cámara y podemos mandar el video IP. Una cámara de 12 watts. Y uno más, 1250 metros. Sin ningún problema. 1250 metros podemos llegar a alimentar esa cámara con cable coaxial RG11.
Un dato que es bien importante. Aquí me pregunto, ¿puedo regresar al slide donde la potencia máxima? Ok. Sí, fíjense que aquí hay algunos datos que son importantes. Necesitamos tener mucha precaución con el tipo de cable que vamos a utilizar, tanto en coaxial como en UTP. En UTP hay algunos cables que son denominados CCA. No sé si alguien de ustedes los ha escuchado. Estos cables CCA son alma de aluminio recubierto de cobre. Hay que tener cuidado con este tipo de cables. Mucha gente los compra por el precio. Sin embargo, no nos hemos percatado que la calidad del cable también es muy importante. Puedes tener tal vez una bobina de cable UTP con un 25-30% de descuento adicional, pero nos va a dar problemas. Entonces es muy importante que se hagamos una selección correcta de cable. Tiene que ser cobre. Marcas hay muchas, pero tengamos cuidado con este tema de los equipos que son de aluminio. Esto es para el caso del UTP. Para el caso de coaxial es algo similar. Hay mucho cable, también de origen asiático sobre todo, que son alma de aluminio recubierto de cobre. Tengamos mucho cuidado. Un factor importante que a nosotros nos ayuda a determinar, ¿verdad? Que, que sea un cable óptimo es la resistencia que nos da el cable por cada 100 metros. Entre más baja sea esa resistencia, es mucho mejor el cable. Entonces, cuando les ofrezcan un cable, pídanles la hoja de datos, así como las cámaras, los teléfonos IPs, los sensores IPs y demás, tienen una hoja de datos, los cables también lo tienen. Entonces, cuando les entreguen esta hoja de datos, vean ustedes la resistencia de los cables. En el caso del coaxial, menor a 8 ohms por tramos de 100 metros. Y en el caso, vean ustedes, de los cables UTP, estamos hablando de Cat6 por debajo de los 3.5 de los 4 ohms de resistencia. Esto ya nos va a asegurar una correcta transmisión de datos y de potencia a través de estos cables. ¿Sale? Entonces, tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por el precio. Yo sé que hoy el tema es muy competido. Hay mucha gente que nos está comparando, que está comparando las soluciones y mucha gente se está yendo por precio, pero sin lugar a dudas, si tenemos los argumentos necesarios, si tenemos el conocimiento como es debido, seguramente podemos ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones de compra. Porque no es únicamente vender por vender. Yo creo que aquí lo importante es dar una solución efectiva, ¿sí? Con los recursos que tenemos para, para ofrecer a cada uno de nuestros clientes. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta adicional. No, por el momento no. Por el momento no. Bueno, pues de hecho, Richard, no sé, ¿quieres comentar algo que se me haya escapado? Aquí pregunta Jonathan, ¿qué función tiene el adaptador al final de la línea? Fíjate que interesante pregunta, tal vez no lo alcanzamos a mencionar. Cuando estamos hablando de los 90-100 metros, podemos utilizar prácticamente cualquier dispositivo IP. Sin embargo, cuando ya estamos por encima de esos 90-100 metros, corre otra normativa. Ya no es la 568 de la EIA-TIA. Hay una normativa que se conoce como la 802.3 CG, ¿verdad? Que es precisamente esta que les estoy mostrando aquí en pantalla. Esta normativa es para transmisión extendida de Ethernet y de PoE. Y aparte de que nos habla de que podemos lograr distancias por encima de 1000 metros, necesitamos un accesorio que permita la comunicación entre el punto final y el equipo activo.
Y en este caso son precisamente estos adaptadores. Sin estos adaptadores no hay comunicación a 150, 200, 500, 600 metros o más. No hay comunicación. Entonces se requiere el adaptador para lograr esa transmisión extendida. Si no se tiene, no se va a lograr. Ahora, este adaptador únicamente es compatible con el equipo de NBT. Si tú compras el adaptador y lo conectas a un switch de Cisco o a la Telesys o HP, no va a funcionar, porque estas marcas no tienen el protocolo de transmisión extendida. En el caso del equipo de NBT, llámese Flex, que es para UTP, o llámese Clear para el tema de cable coaxial, tenemos ese protocolo embebido y va a permitir, junto con estos adaptadores, la transmisión extendida. Así es. Puede ser FlexLink, puede ser FlexC, puede ser el Flex 4, o en el caso de coaxial es el S-Link, S-Link Plus o el S4. Estos adaptadores son necesarios por encima de esos 90 a 100 metros. ¿Sale? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, pues prácticamente estamos con esto concluyendo la sesión del día de hoy. Definitivamente es muy importante recordar lo que estábamos mencionando prácticamente al inicio de nuestra presentación. Hay algunas preguntas claves. Cantidad y tipo de equipos IP instalar, qué tipo de infraestructura, qué tipo de cable, cuáles son las distancias de los equipos y si tenemos un plano con el sembrado de dispositivos, trayectorias, distancias de tubería y cable, nos ayuda muchísimo. Es importantísimo contar con esta información para ser lo mejor, lo más asertivos con el proyecto, con el integrador, con el usuario final, ¿no? Entonces, sí tengamos en cuenta estas preguntas claves y con ello comenzamos a desarrollar nuestros proyectos. Recuerdo únicamente, ya prácticamente como cierre de esta presentación, nuevamente recalcar el 90% de los problemas que se dan en cualquier sistema que lleve cables está precisamente en un mal dimensionamiento de la infraestructura, en un mal dimensionamiento del cableado.